Vamos a continuar en nuestro estudio de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, y voy a dar lectura del versículo 1 al 6. Mateo 5, 1 al 6. Dice la palabra de Dios: viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que nos diste cuando caminabas esta tierra. Y diste este mensaje del reino, de cómo podemos entrar al reino y cómo debemos de seguir siendo en el reino. Gracias, Señor, por ella. Bendice nuestro día al escuchar tu palabra, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Muévenos en nuestro corazón. Convéncenos, Señor, de lo que nosotros necesitamos. Quita toda venda de los ojos. Quita, Señor, toda aquella cosa que esté estorbando de dejar de aplicar tu palabra en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria. Amén. Nos encontramos estudiando el Evangelio de Mateo, y nos hemos dado cuenta que Mateo, inspirado por Dios, ha escrito con un enfoque, con un énfasis, y él busca presentar a Jesús como el Rey soberano. Y por eso él nos da, en nuestro estudio que hemos estado versículo por versículo, hemos mirado a la presentación de este Rey. Miramos la genealogía del Rey en el capítulo 1, el nacimiento milagroso de este Rey soberano que nos lo dio Mateo. Y también miramos la confirmación y adoración del Rey por los magos. Y también miramos el heraldo del Rey, que es Juan el Bautista. Miramos cómo bautizó a Jesucristo para el inicio de su ministerio. Y ahora nos encontramos en el mensaje de las características del reino. En otras palabras, esto es de lo que el reino está compuesto, o lo que la gente que viene a este reino son. También lo que nosotros tenemos que ser día con día los que somos parte de este reino. Así que no solamente es una forma de cómo debemos de venir al Rey, pero aún cuando estamos ahí en el reino, es la manera de vivir de todo cristiano. No los podemos dejar nada más, hacerlos a un lado, ponerlos al futuro hasta que Jesús venga, y tampoco los podemos poner en el pasado, que solamente los hicimos la primera vez y ahora ya no tenemos nada que hacer en estas bienaventuranzas. No, esto es cómo debemos de entrar al reino, también es cómo debemos vivir en el reino. Es lo que las bienaventuranzas son. Estas no son las instrucciones para que las personas de otro reino las sigan. No son para eso. No pueden seguirlas. Porque solamente una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha sido salva, puede practicar este estilo de vida. Estas no son como las instrucciones de otras personas que no son parte del reino, que esto es lo que ellos van a poder seguir para poder ser morales. No, esto no es eso. Estas son solo características y actitudes de un reino celestial reinado por el Rey celestial, que es Jesucristo. Este sermón de Jesús, el Rey, nos dice cómo podemos entrar y cómo podemos ser parte de su reino. También esa es la responsabilidad y el estilo de vida de todos los que estamos en el reino de Dios. Son las bienaventuranzas. Es la clave de una verdadera vida llena de bendición. Una verdadera felicidad eterna. Aquí está la clave. Nosotros como cristianos deberíamos ser las personas más bendecidas, más felices.
Cuando no lo somos es porque no estamos viviendo conforme a las bienaventuranzas, como Cristo Jesús quiere que nosotros vivamos. Él quiere su felicidad, pero Él la quiere que nosotros la tomemos de la forma que Él las da, no como nosotros queramos. Era impactante a las personas que Jesús estaba diciendo estas palabras, de la misma manera que hoy también son impactantes, porque la única manera de llegar a vivir una vida de bendición no es como el mundo piensa, no es como se ha creído todo el tiempo, que el dinero, que el bienestar, que la alegría, todo eso es lo que te trae felicidad, sino es como Dios dice, y aquí nos dice qué es lo que verdaderamente trae felicidad verdadera. El mundo ofrece una felicidad, pero es una felicidad falsa y temporal, y no viene de Dios tampoco, no viene de Dios. Ellos pensaban que porque ellos cumplían estas normas, estas maneras religiosas, esta moralidad según ellos pensaban que así era como la felicidad venía, que ahí estaba la felicidad. Ellos pensaban que ahí venía una autoestima moral, que ahí iban a ser felices si ellos mismos podían hacer las cosas como ellos pensaban que Dios las quería. Hoy en día aún así muchos piensan de esa misma manera, de que lo único que va a traer una felicidad es buscar en la religión humana, y tenemos una justicia propia que pensamos que nosotros podemos ser felices porque soy buena gente. Mientras yo sea una buena persona, voy a ser feliz. Muchas personas así piensan, así mismo ellos pensaban. Mientras yo haga ciertas cosas, me comporte de cierta forma, entonces ahí va a estar la felicidad. Como hoy en día usted le pregunta a muchas personas que si se consideran malas personas, le va a decir: yo soy buena persona, yo hago cosas buenas, no me porto tan mal. Y ahí hay un cierto orgullo en eso. Y ellos piensan que ahí está la felicidad, que ahí es donde encuentras una relación con Dios, o que Dios está bien contigo porque tú estás bien con Dios de acuerdo a tu propia moralidad. Ellos también creían que la felicidad es el resultado de ser, aparte de una buena persona, que también el ser alegres y felices y simplemente ignorar los malos momentos. Ahí hay felicidad. La tristeza, eso es para los tristes y los pobres, no para los que estamos bien y que somos buenas personas. El mundo así ha creído desde entonces, y aún hoy en día siguen creyendo eso. Y también esas personas pensaban que la felicidad viene cuando tú peleas por lo que es tuyo, que te sientas tú orgulloso por todos tus logros, que ahí va a haber felicidad. Cuando yo haga todo lo que tengo que hacer y mis planes y todo lo que lo pueda lograr, entonces voy a poder ser feliz. Es lo que el mundo pensaba también en aquel tiempo, y ahora mismo, hoy día también lo sigue pensando. Ahí no hay felicidad. Y Jesús les dice claramente esto: en nada de eso trae una verdadera felicidad, nada de eso te lleva a vivir una vida bendecida por Dios, sino todo lo contrario. Todo eso te aleja más bien del reino y no te deja entrar al reino de Dios. Jesús les dice: los que entran y forman parte de este reino, esos son los bendecidos, esos son los que son verdaderamente felices. Y así es como entran al reino, y sus vidas continúan siendo de esa forma. Y por eso les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, lo contrario de los orgullosos, lo contrario de pensar que tú eres en ti mismo, que estás completo y tienes todo lo necesario para que Dios te vea y te diga: wow. Los felices, bienaventurados, bendecidos son los pobres en espíritu. Ellos son los que poseen el reino de los cielos. Y Jesús les vuelve a decir, versículo 4: bienaventurados los que lloran.
No los que están viendo las cosas alegres y diciendo mientras ignoremos todo. No, lloran por su pecado, lloran porque se dan cuenta que no tienen nada que darle a Dios por su pobreza espiritual, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios más que puros trapos sucios. Y por eso lloran y se lamentan profundamente porque saben que no son parte del reino de Dios y que no tenemos nada en nosotros mismos. Y por eso lloramos por nuestro pecado. Y Jesús dice, ahí está la felicidad, ahí está la bendición. Y también dice versículo 5, los mansos son los que son felices, son los que son bendecidos. Y hay una sucesión en estas cosas, que los que están quebrados de espíritu, los que se dan cuenta de que son pobres espiritualmente, lloran por su estado, lloran por su pecado, y eso los lleva a ser mansos, porque se dan cuenta, es una humildad de saber que yo no tengo nada, todo lo que yo tengo Dios me lo dio. Es lo que la mansedumbre es una humildad delante de Dios. Es un reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas, de saber, Señor, todo lo que tengo, lo tengo por ti. No hay nada en mí que yo diga que yo solo lo hice, es un regalo de Dios. Pero también la mansedumbre viene siendo la clave de la actitud que vamos a poder vivir lo que es todo el sermón del monte. Porque cuando hay mansedumbre en ti, cuando somos mansos, damos cuenta, como hablamos la semana pasada de Abraham sabía las promesas de Dios, todo lo que Dios le prometió. Y por eso él no se puso a pelear con su hermano, no se puso a pelear, a ver quién, si Dios me lo dio todo, me voy a pelear por las cosas. Él sabía que al final de cuentas Dios se lo iba a dar, y es lo que Jesús dice aquí también. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo va a ser tuyo al final de cuentas, pero de la forma que Dios las da. Y por eso podemos decir, bueno, tomen lo que quieran de mí. Por eso podemos poner la otra mejilla cuando nos dan la una, porque al final de cuentas nosotros vamos a reinar con Dios. Por eso nosotros no vamos a ponernos a pelear con otros, a pelear cuando nos quitan algo. ¿Para qué peleamos? Cuando vienen y te piden tu túnica, dale todo. Pero al final de cuentas Dios te lo va a dar todo. No importa. Y ahora nos encontramos en el versículo 6. En esta otra bienaventuranza donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Primero nos damos cuenta de cómo nosotros somos pobres espiritualmente, no tenemos nada que ofrecer, venimos como unos indigentes pidiendo limosna a Dios. Entonces nos lloramos por nuestra situación, lloramos por nuestro pecado, y después eso nos lleva a vivir con mansedumbre, ser mansos. Eso nos lleva también a tener hambre y sed de justicia. Después de la mansedumbre va a venir tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esto? Para que podamos entenderlo, lo que Jesús está diciendo aquí, vamos a mirar primero lo que es tener hambre y sed física. Nosotros hoy en día es algo difícil para poder entender lo que verdaderamente es tener hambre, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos, de hambre no te mueres. Hay muchas formas de ayuda de las cuales se da de comer, no como en otros países que es más difícil que te regalen algo. Muchas veces hasta ni un vaso de agua en otros lugares hay para ofrecerte. En África aún hoy en día. Y estaba leyendo de un lugar donde sucedió eso, había una sequía, no había comida, no había agua, y muchos se fueron a suicidar, se ahogaron mejor que pasar hambres. Esa es una hambre profunda, esa es una hambre que si tú no comes, te mueres. Que si no tomas agua, te mueres. Muchos que hoy en día aún hasta sufren esa clase de necesidad. Nosotros no lo podemos entender ahorita, pero en ese tiempo en el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, hasta el Antiguo Testamento, miramos muchas veces donde no había comida, donde muchos mueren
por no tener comida ni agua. Entonces aquí lo que está hablando, cuando Jesús dice hambre y sed, estamos hablando de tener un deseo profundo, un deseo que te mueve para buscar aquello que necesitas. Un deseo profundo que si usted ha tenido alguna vez hambre, pero hambre de las de donde no hay comida, no hay nada, usted tiene una necesidad física y una que lo mueve a buscar manera de poder sustentarse. Y mucho más cuando usted tiene un niño chiquito o alguien más que tienen hambre y que tiene la responsabilidad de darle de comer. Eso es normal, eso es natural para la humanidad, para el hombre. Buscar satisfacer ese deseo profundo cuando tienes hambre y cuando tienes sed. Y mucho más peor que la consecuencia de no tener comida ni bebida es no tener justicia. Y por eso Jesús dice, no dice bienaventurados los que tienen hambre y sed y ya, dice los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, ese deseo profundo, así como el deseo por la comida, por la bebida que es necesaria, así tiene que haber un deseo para la justicia, de buscar la santidad de Dios. Es lo que justicia es. Hoy en día escuchamos justicia y pensamos en las cortes o pensamos en otra cosa. Pero lo que está hablando en la Biblia, lo que el significado bíblico de la justicia es la santidad de Dios, es estar bien con Dios, es vivir de acuerdo a su carácter y a su perfecta moralidad. Eso es lo que justicia es. Es una vida correcta y perfecta. Es más, sin justicia no hay salvación. Sin justicia no hay salvación. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, que aquí la palabra santidad es misma que se usa para describir lo que es la justicia. La santidad dice, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Si no hay santidad, si no hay justicia, no hay salvación. No hay salvación. El estar bien con Dios, el tener santidad que es necesaria para la salvación. No simplemente tenemos que ser perdonados. Necesitamos ser perdonados, pero eso no es todo. Como si miramos una cuenta de banco, tenemos una deuda, estamos en negativos, números negativos. Y de ser perdonados la cuenta nos pone en ceros. Se elimina la cuenta. Pero los ceros no van al cielo. Los ceros no van al cielo. Si Dios solamente nos perdona y ya, aún así no entraremos al cielo. ¿Por qué digo eso? Porque se necesita santidad, se necesita justicia positiva para poder entrar al cielo. Y esa solamente la encontramos en Jesús. Muchos las buscan, esta santidad, esta justicia, la buscan en ellos mismos. Muchos la buscan en su perfecta moralidad, en su manera de vivir. En Mateo 5:20, 5 versículo 20, Jesús dice, ahí mismo en este mismo mensaje del monte, porque os digo que si vuestra justicia, que si vuestra santidad no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Esos fariseos y escribas, ellos se pensaban que eran los más santos que todos. Y la gente los miraba como los más santos, como los más justos. Ellos lo que tenían eran justicia propia. Y dice aquí, no entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no fuere más que la de los líderes, de los que mostraban supuestamente una perfección moral. Si no fuera más que la de ellos, dice, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Esto no es la justicia humana. En Romanos 10:3, Pablo habla de los judíos. Dice, porque ignorando la justicia de Dios,
ignorando la santidad de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos buscaban una justicia propia. Ellos buscaban una santidad propia. Ellos buscaban hacer la ley de Dios en sus propias fuerzas. Estos son los que conocemos como legalistas. Ellos ignoraban lo que la verdadera justicia, lo que la verdadera santidad de Dios es. Y bajaban el estándar de Dios para decir, ya lo cumplo. Pero ellos diciendo, bueno, yo no asesino a nadie, yo no mato a nadie. Pero Jesús dice, no, el estándar no es de que si matas a alguien o no. El estándar es de que desde el odio en tu corazón, si tú odias a alguien, entonces tú ya lo mataste a ellos como si ya lo hubieras hecho. La perfección de Dios es mucho más alta de lo que nosotros nos imaginamos. Y ellos pensaban tener su propia justicia, hacían sus propias reglas, hacían sus propias leyes y decían, ya la guardé. Lo único que están haciendo es bajar el estándar de Dios para decir, ya lo cumplo. Eso es ignorar la justicia de Dios. Eso es ignorar la santidad de Dios y establecer una santidad, una justicia propia. Necesitamos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Sin ella no hay salvación. Sin ella no hay salvación. Los ceros no van al cielo. Tenemos que estar en la cuenta positivos. Positivos. Esa justicia la encontramos en Cristo Jesús por medio de la fe. Filipenses 3:9. Vamos a leer desde el 8, dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, toda mi justicia propia, todos mis actos morales que yo hacía, todos mis éxitos, todos los cumplimientos religiosos, todo eso, dice, los veo como pérdida, como basura, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia que nosotros necesitamos. Esa es la justicia que nos va a llevar al cielo. Porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, nos pagó por el precio de nuestros pecados, pero también Él vivió una vida perfecta para sustituir nuestra vida en la cruz. Él tomó el lugar en la cruz que a nosotros nos correspondía. Y nosotros tomamos el lugar que a Jesús le correspondía. La cuenta de Jesús fue transferida a nosotros. Y esta es la justicia positiva. Esa es la justicia de Dios, que por medio de fe la recibimos, no por medio de hacer obras, no por medio de hacer buenas cosas, no por medio de guardar la ley, el cual no podemos. Eso es lo que por medio de la fe Jesús nos da su justicia, la que nosotros necesitamos. Tenemos que desear esa justicia, así como un hombre desea pan y agua que se está muriendo de hambre y de sed. Así tenemos que nosotros desear la justicia de Dios como el agua y el pan. Si no, morimos. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Tenemos que tener un deseo profundo por la justicia de Dios. Un deseo profundo. Un hambre espiritual que nos lleva a Dios una y otra vez. Y que al mismo tiempo nos satisfacemos en Él, pero al mismo tiempo necesitamos más y más. Que nos va a llevar una y otra vez al pan de vida. Que nos va a llevar esa hambre espiritual, ese deseo al único que nos puede dar agua viva. Al que nos puede dar el pan vivo que es Jesucristo. Juan 4, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, Él le dijo, si hubieras sabido con quién estás hablando, tú le hubieras preguntado que te dé agua a ti, Él te daría agua viva.
Él es el que nos da el agua viva. En Él podemos ser satisfechos si tenemos hambre y sed de justicia, en Cristo. Si no hay en ti una hambre y sed de justicia, tienes que evaluarte hoy mismo. Hoy mismo nos tenemos que evaluar si nosotros no hay una verdadera hambre y sed de justicia. Porque si no tenemos hambre, no vamos a ir a buscar dónde hay de comer. Si no tenemos sed, no vamos a buscar agua. Nuestra parte de nosotros es de buscar el pan espiritual. Dios es el que nos da la satisfacción. Dios es el que nos da lo que necesitamos si lo buscamos de Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos una hambre verdadera? ¿Cómo podemos saber si yo tengo hambre? ¿Cómo puedo saber si yo tengo hambre y sed espiritual de justicia? Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Estás insatisfecho contigo mismo? Si estás satisfecho contigo mismo, no vas a mirar la necesidad de la justicia de Dios. De Thomas Watson, que dijo que el que más necesidad tiene de la justicia es el que menos la quiere. El que más necesita, menos quiere. Aquellas personas que piensan hoy en día que están satisfechos consigo mismos, ahí no hay hambre y sed de justicia. Porque en ellos está la satisfacción. Ellos están contentos con la religión. Ellos están contentos con su moralidad superficial. Ellos no necesitan y no sienten sed ni hambre de la justicia de Dios. Ellos están satisfechos consigo mismos. No llegan a un punto donde se diga necesito de Dios. Hágase esa pregunta hoy en día. ¿Estoy yo satisfecho con mi vida? Un cristiano hambriento dice, como Pablo, miserable de mí, en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un verdadero cristiano se ve su pecado y dice así como Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. De que no estamos satisfechos con nosotros mismos. Pero ve hacia usted mismo y se dice, no, yo estoy bien con el cristianismo. Yo ya tengo años en el cristianismo. Yo estoy satisfecho, ya hace mucho. Si Pablo mismo se decía de sí mismo, era un supercristiano, lo podemos decir. Si podemos poner categorías, Pablo era un supercristiano. Él dice, miserable de mí. Aún a él así se da cuenta que necesitaba de la gracia de Dios una y otra vez, todos los días. Él se daba cuenta porque su hambre y su sed no era saciada todavía y ni sabía de dónde tenía que recibir el sustento, y es de Cristo. Pablo lo entendía. Número 2, otra pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tu satisfacción depende de las cosas externas? Hágase esa pregunta. Yo estoy satisfecho con las cosas temporales y las cosas externas. En otras palabras, yo estoy satisfecho mientras tenga dinero, mientras tenga empleo, mientras tenga a mi familia con bien, mientras yo tenga posesiones, mientras tenga un lugar donde vivir, mientras tenga, y ahí ponga la lista, una y otra cosa. Eso es lo que a mí me trae satisfacción, son esas cosas. Si eso es donde encontramos nuestra satisfacción, nos tenemos que volver a preguntar, ¿tengo hambre y sed de justicia? No debo de encontrar la satisfacción en el mundo cuando yo busco la satisfacción en Dios, porque yo sé que solo Él me puede satisfacer. Y nada de este mundo, que todo es temporal, me va a poder traer una satisfacción o va a poder llenar el deseo en mí. Un hombre hambriento no necesita flores ni ropa nueva, no necesita unos zapatos nuevos. Un hombre hambriento necesita comida, necesita sustento. Y ese hombre hambriento va a buscar y no va a encontrar satisfacción en nada hasta que encuentra ese pan y esa bebida que sí satisface, que solamente es en Dios. Un hombre rico y tonto, en Lucas 12:19, encontramos a un hombre que estaba satisfecho consigo mismo. Versículo 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, dice, y él estaba dentro de sí diciéndose, ¿qué haré?
porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis granjeros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí encontramos a un hombre que se satisfacía con las posesiones, con lo que el mundo pueda dar, con todas sus riquezas. Y aquí este hombre, Dios le dice, necio, todo trabajaste, todo lo hiciste para que vivieras al final de cuentas para tu propio placer, para tu propio bienestar, pero hoy tu alma será llamada de ti. Esa es una forma necia de vivir. Que tú entregas todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todo tu empeño, porque el deseo de tener las posesiones de este mundo, y piensas que vas a llegar algún día a obtenerlos y a poder decir, ahora sí me voy a gozar. Y Dios diga, hoy es el día que vas a morir. Esa es la realidad. Tanto trabajamos y buscamos y batallamos y peleamos para obtener la comida de este mundo, y negamos la comida de Dios. No puede ser así. Y nosotros nos tenemos que evaluar y hacernos esas preguntas. ¿En dónde estoy encontrando mi satisfacción? En Dios. Si eres parte del reino, tu satisfacción va a estar en Dios. Tu satisfacción, y tú sabes dónde encuentras el pan de vida y el agua viva. Número 3, ¿tengo deseo por la palabra de Dios? Si tengo deseo por la palabra de Dios, es que tengo hambre y sed de justicia. Si la palabra de Dios para mí no es nada, la guardo y como si ahí fuera un libro más tirado en la casa. Esa es una buena indicación de que yo no tengo hambre de justicia, hambre ni sed. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así como leímos también el salmista que dice, tu palabra es más que el oro para mí, más que el oro afinado. Yo los deseo más que los bienes de este mundo. Si no hay un deseo en tu vida por la palabra de Dios, entonces ¿cómo podemos decir que tengo hambre y sed de justicia? No podemos forzar a las personas que lean la Biblia, pero tiene que haber ese deseo. Cuando Dios hace la obra de salvación en las personas, entra ese deseo. ¿Cómo puedo saber si yo amo a Dios? ¿Cómo puedo saber si soy cristiano? Deseo la palabra de Dios. Número 4, ¿encuentras agradable todas las cosas de Dios? Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. Qué hermoso lo dice. El hombre saciado, alguien que ya tiene satisfacción en sí mismo, desprecia hasta la miel, porque no tiene hambre. Pero el hambriento, todo lo amargo es dulce. En veces cuando uno tiene hambre, más mejor le saben las cosas, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre, qué rico sabe un plato de frijoles. Cuando uno tiene hambre, sea lo que sea, y especialmente la hambre que Jesús está hablando, es una hambre profunda. Cuando uno tiene hambre, lo que sea va a ser recibido. Bueno, cuando uno tiene hambre de justicia, sed y hambre de justicia de Dios, y sabe que la encuentra Dios, todo lo que venga de Dios lo voy a recibir con alegría y me va a saber más hermoso. Nos dice la Biblia en Hebreos 12:6, hasta la disciplina nos tiene que gustar. Hasta la disciplina lo vamos a saborear porque viene de mi Dios. Hasta cuando me confronta con mi pecado lo voy a disfrutar. Hasta cuando estoy en medio de los problemas voy a disfrutarlo. Porque eso Dios lo está haciendo para mi bien. Aunque todo me esté yendo mal, Señor, gracias por todo. Porque en todo esto la fe y todo lo que tú estás haciendo en mí, Señor, es para mi bien. Y tú lo vas a recibir. Si nosotros encontramos agradable todas las cosas de Dios,
Eso quiere decir que sí tenemos hambre y sed de justicia. No nos va a aburrir la iglesia. No nos va a aburrir cuando la palabra de Dios es expuesta. Buscamos ser saciados en Cristo. Número 5. Si tu hambre es incondicional, tenemos que preguntarnos, ¿yo solamente estoy buscando de la justicia de Dios para obtener el producto, pero no al que nos da? Entonces, solamente estoy buscando el regalo en lugar del dador del regalo. Solamente estoy yo buscando que me vaya bien en mi vida, por eso yo quiero a Jesús que venga y me arregle lo que yo quiero. Si nosotros tenemos un hambre incondicional, vamos a buscar de Dios en todo, así tengamos o no tengamos, así haya o no haya, así tenga trabajo o no tenga trabajo, así me vaya bien o me esté yendo mal. Todo lo acepto porque mi Dios me lo dio. Esa es la actitud que debemos de tener. Son las preguntas que tenemos que mirarnos a nosotros si verdaderamente tenemos hambre y sed de justicia. Porque ¿qué es lo que dice? Regresamos al Mateo ya para cerrar. Bienaventurados los que tienen, felices, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Nosotros tendremos lo que necesitamos. Por eso Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. No tenemos que preocuparnos por las cosas que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos, sino el deseo profundo espiritual de buscar estar bien con Dios, y eso solamente viene por medio de Cristo Jesús. Primero busca el reino de Dios y su justicia. Eso es primero. Ahí está la felicidad. Por eso Jesús dice, bienaventurados ellos, porque ellos serán saciados. Hay suficiente para venir a la mesa del Señor Jesucristo. Ahí es donde está un buffet de justicia y de amor y de todo lo necesario para vivir. Cuando estemos con Él vamos a disfrutar de un banquete grandísimo. Somos saciados. Encontraremos satisfacción en Él si buscamos, si deseamos, si tenemos hambre y sed de justicia. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar lo necesario para vivir, Padre. Sin ti, mi Jesús, no hay salvación. Sin tu justicia no hay salvación. Y por eso nosotros sentimos una hambre y una sed de ella. Y lo más hermoso es que tú nos lo das, Señor. Nos lo das gratuitamente, y por medio de la gracia lo recibimos, y la fe. Gracias, Señor, porque esa justicia que es necesaria para la salvación, tú nos lo das, y te damos gracias porque la gloria es para ti, Señor. No es algo que encontremos nosotros mismos, en nosotros mismos o en este mundo, sino lo encontramos en Cristo Jesús, en ti, mi Señor. Gracias, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.